Nuestro Grupo Izquierda Plural tiene muchas y poderosas razones para rechazar el decreto ley. La más importante de todas, la necesidad de defender la democracia y el Estado social. Por muy difícil que sea la situación, nada justifica la aprobación de un decreto ley que modifica decenas de normas legales, reduce prestaciones y derechos básicos y lo hace sin ningún tipo de debate social y político. El Gobierno, con su abuso de los decretos leyes, está degradando la función del Congreso y le está convirtiendo en un verdadero conviado de piedra de sus políticas. Lo que el Gobierno nos presenta hoy no es un decreto ley cualquiera, es una ley de excepción, es una ley portaaviones de la que ustedes hacen despegar todo tipo de armas de destrucción masiva de derechos. El Gobierno hoy consuma una verdadera estafa democrática a la ciudadanía. Nos mintieron cuando dijeron que el rescate a la banca no tendría contrapartidas sociales. Estafan a la ciudadanía cuando aprueban medidas que van contra todo lo que dijeron en la campaña electoral, en sentido contrario al debate de investidura, incluso contradicen lo que hace pocas semanas han dicho los miembros del Gobierno en esta Cámara. ¿Recuerdan? No bajaremos las cotizaciones sociales hasta después de salir de la recesión, dijeron ustedes. Las prestaciones por desempleo son intocables, dijo la ministra de Empleo en el debate de presupuestos. Qué poco le duran a ustedes las afirmaciones en esta Cámara. Este Real Decreto Ley contiene importantes injusticias en relación a las personas paradas. La reducción de la prestación de 60 al 50% a partir del séptimo mes. Además, encarece la cotización a la Seguridad Social, por lo que reduce los ingresos netos de los parados. Castigan especialmente a los parados que más dificultades tienen para encontrar empleo, los que tienen una edad de 45 y 55 años. Empobrecen la cotización a la jubilación de los parados mayores de 55 años, con lo cual les perjudican en sus pensiones futuras. Expulsan del derecho a la renta activa de inserción a gran parte de sus beneficiarios. Pero, señor Montoro, déjeme decirle que si las medidas son injustas, la justificación dada por su Gobierno es ruin y mezquina. Y se lo voy a explicar. Decir que se recorta la prestación de desempleo para incentivar la búsqueda activa de empleo es indigno del presidente del Gobierno. Culpabilizar a los parados de su situación, ignorando que 1.900.000 parados no tienen prestación alguna y que 580.000 viven en familias sin ningún tipo de ingresos formales, es indigno de un presidente del Gobierno. Me atrevo a decir que más indigno incluso que el exabrupto de la diputada Fabra. No contentos con culpabilizar a los parados, ustedes además se permiten el lujo de criminalizarlos. Establecer que la mera presunción de fraude permite suspender la prestación del derecho atenta contra todos los principios básicos del Estado de Derecho. A los evasores fiscales ustedes les aplican la amnistía fiscal. A los especuladores del suelo y destructores del medio ambiente les anuncian también que les van a amnistiar. Y, en cambio, a los parados les aplican la presunción de fraude. ¿Qué sentido de la justicia tienen ustedes, señor ministro? Sus medidas, además, criminalizan también a los empleados públicos, a los que están ustedes utilizando como chivos expiatorios de esta crisis. Han generado su falsa imagen de privilegiados. Hoy usted, sí, señor ministro, usted ha vuelto a hacer insinuación de vagos cuando ha dicho que no pasa nada por trabajar un poquito más. ¿Qué es sino eso? Usted, señor ministro, esconde que esos ciudadanos, esos trabajadores, están en estos momentos en situación de temporalidad del 25%, muchos de ellos, que sus salarios han perdido poder adquisitivo y que están siendo despedidos. Y su presidente, el presidente de su Gobierno, cuando habla del incremento de los empleados públicos, engaña de nuevo y esconde que España tiene el ratio de empleados públicos por 1.000 habitantes de los más bajos de la Unión Europea. No es eso lo que nos sobran otras cosas. Con sus decisiones ustedes están ensañando con los empleados públicos, con la reducción del 7,1% del salario anual. Están ustedes deteriorando de manera irreversible la función pública. No hay ninguna empresa, no hay ningún empresario que maltrate así a sus trabajadores. No lo hagan ustedes porque eso puede ser irreversible. Claro que a lo mejor eso es lo que les interesa, porque lo que les interesa es privatizarlo y para eso deteriorar la función pública les va muy bien. ¿De verdad cree, señor ministro, que en lo que hay que reducir el gasto público es en la renta básica de emancipación de los jóvenes, en el acceso a la vivienda de 240 a 170 euros al mes? En eso hay que ahorrar. ¿De verdad cree que hay que ahorrar en el recorte de las prestaciones de dependencia, castigando una vez más a las mujeres cuidadoras que se quedan sin cotizaciones a la seguridad social? Ustedes han roto, las élites económicas y políticas de este país, han roto cualquier vínculo emocional con los ciudadanos. Solo así se puede entender
que ustedes, después de suspender los derechos de las prestaciones de dependencia, se atrevan a legislar que el pago de los atrasos puede ser hasta 8 años, en personas que viven en situaciones muy precarias, en el límite de la vida? Sinceramente, decisiones de estas rayan el sadismo social. No se puede entender si no ha destrozado usted cualquier vínculo con la gente que sufre esas situaciones. Son muchos los colectivos afectados injustamente por sus medidas, entre ellos autónomos, entre ellos los pequeños comerciantes sometidos a los intereses de las grandes superficies. Y en el apartado del sector eléctrico, ustedes han conseguido la unanimidad en el rechazo, y no porque su regulación sea equilibrada, sino porque la política energética de este Gobierno está inmersa en un profundo caos. Están castigando fiscalmente a los consumidores de las comunidades autónomas que han aplicado fiscalidad ambiental. Y eso sí, nos anuncian un nuevo impuesto a las energías renovables que pueden llegar hasta el 19% para terminar ya de matar ese sector económico. Pero además de injustas, señor Montoro, usted lo sabe, estas medidas son absolutamente inútiles, imponen sacrificios inútiles para salir de la crisis. Ustedes saben que es imposible que en 3 años reducir el déficit público en más del 7%. Sobre todo si además sus medidas van a asfixiar más los ingresos. Sin duda, las soluciones no son fáciles. Y para salir del pozo hacen falta sacrificios, pero equitativos y justos. Y sobre todo, para salir del pozo, lo más importante, señor ministro, es que dejen ustedes de cavar en el pozo, porque el Gobierno del Partido Popular cada vez cava más hondo en el pozo de la crisis. Están ustedes con la subida del IVA deteriorando el poder adquisitivo de las personas, de los salarios y las pensiones. Las asociaciones de consumidores han calculado una pérdida de poder adquisitivo de 500 euros de media por familia. En estos momentos, ustedes nos han situado un IVA que es más elevado que el de Francia, el de Alemania, el de Reino Unido, el de Holanda, el de Italia. Eso sí, países todos ellos con salarios más elevados que el nuestro. Todo apunta además que esa subida del IVA no va a suponer más ingresos a las arcas públicas, sino todo lo contrario. Es verdad que se ha impuesto la Unión Europea. ¿Ha probado, señor Montoro? ¿Ha probado, señor Guindos? ¿Ha probado, señor Rajoy, a cambiar su estrategia en relación a la Unión Europea? A lo mejor un poco menos de pavo real en público y un poco menos de sumisión en privado no nos iría mal a todos. Desgraciadamente, sus medidas además expresan falta de criterio y desconcierto. Les dijimos que la deducción por compra de vivienda era una barbaridad y la han tenido que sacar. Les dijimos que las bonificaciones a la contratación era tirar el dinero. Lo mantuvieron durante la reforma laboral y 2 meses después lo retira. ¿Alguien puede dar una explicación de por qué el IVA cultural? Nunca ustedes han entendido demasiado esto de la cultura como un derecho, pero además ahora demuestran que no entienden tampoco la cultura como sector económico. ¿Por qué el 21% para la música, los teatros y el cine y el 10% para espectáculos deportivos? ¿Por qué los medicamentos y las prótesis tienen un IVA del 4% y estas gafas que necesito para ver son del 10%? ¿Por qué el material escolar ha pasado del 4 al 21%? ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Lo han jugado a la ruleta rusa o cómo han decidido ustedes esas cosas que afectan a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, se está preguntando mucha gente, morirse va a ser más caro con el 21% de los servicios funerarios cuando a algunos les resulta más barato morirse? Por ejemplo, cuando ustedes han hecho desaparecer el impuesto de sucesiones y donaciones. Y cuando todo eso además dicen, vamos a compensar la subida del IVA con la bajada de 2 puntos en las cotizaciones. Les quitan poder adquisitivo en los salarios y les quitan también una parte de sus salarios de futuro, porque en definitiva las pensiones son salarios de futuro. 6.000 millones de euros son 2 puntos de cotización a la seguridad social. De aquí 2 días van a venir a esta tribuna a decir, lo siento, no podemos gastar en pensiones más que lo que hemos ingresado, porque antes ya se han encargado ustedes de quitarle 6.000 millones de euros a la seguridad social. Díganle, por favor, al señor Rajoy que deje de decir que no podemos gastar 9.000 millones más de lo que ingresamos. La suya es una afirmación tan obvia como tramposa. Lean ustedes la recomendación número 9 que nos hace la Unión Europea. Dice literalmente, el desvío presupuestario del 2011 se explica por unos ingresos inferiores a los previstos, mientras que los excesos en los gastos fueron limitados. Lean ustedes eso y no busquen la coartada de Europa para adoptar las políticas de las que todos ustedes son responsables. Es verdad que ustedes tienen cada vez menos margen de maniobra por sus errores, por sus obsesiones, por su teología de la austeridad, pero margen para las políticas siempre lo ha habido.
lo había cuando había que parar la burbuja inmobiliaria, lo había cuando el tripartito de las rebajadas fiscales aquí pactaba la rebaja de todos los impuestos y convertía el sistema fiscal de este país en el más débil de toda Europa. Había también al principio de su gobierno un margen. Por ejemplo, si ustedes no hubieran dedicado esfuerzos a la reforma laboral y, en cambio, sí a la reforma fiscal y a la reforma financiera, hoy posiblemente no estaríamos igual. Hay márgenes, por supuesto, márgenes. Acaben ustedes con los privilegios de la Iglesia Católica, suban ustedes los impuestos de la SICAP, recuperen el impuesto de sucesión a las naciones. Ya sé que a ustedes eso le parece música celestial y demagógica, pero eso son propuestas alternativas que son posibles hacer si uno sabe que el interés general no es el interés de la mayoría. Han querido ustedes, con su negativa a la reforma financiera, salvar los intereses de los grandes inversionistas. Mañana van a firmar ustedes un memorándum que garantiza que los bonistas senior, los grandes inversionistas, no tendrán pérdidas en sus inversiones y, en cambio, obligan a los ciudadanos que fueron estafados por las preferentes a que paguen con sus dineros el coste de esa estafa. Eso tiene nombre, señor ministro. García Lorca le llamó ser fuertes con las espigas y débiles con las espuelas. En mi barrio, menos poético, se dice chulos con los débiles y cobardes con los poderosos. Ese es el tipo de política que ustedes practican. Señor Coscubiela. Todas estas barbaridades. Señor Coscubiela, entiendo que esa expresión es una expresión popular y no tiene nada que ver con ninguna ofensa a ningún ministro ni a nadie del Gobierno. No se preocupe. ¿Para usted? No se preocupe. ¿Quiere usted que lo aclare? No se preocupe. No, simplemente le digo eso. ¿Quiere usted que lo aclare? Como expresión coloquial, nada más. Al final lo aclaro. Simplemente, con el permiso de la ministra, no he utilizado el término chulo como la persona que se beneficia de las prostitutas, sino el término chulo como la persona que es débil con los poderosos y prepotente con los débiles. En esos términos lo he utilizado y es el término que está en el diccionario de la Real Academia Española, creo recordar. Pero no es un idioma especialmente para el Congreso de los Diputados. Pero continúe, señor Coscubiela. Vamos a ver, señora. Señor Coscubiela, continúe. Señora presidenta, permítame un momento. Si además de no dejarme discutir, de no poder ni tan siquiera dar mis argumentos, un servidor no puede utilizar el lenguaje de la calle, el lenguaje que está sintiendo en estos momentos la calle, prefiero no continuar ni un segundo más en este escaño, prefiero irme, pero no me voy a ir y voy a continuar diciendo lo que creo que puedo decir. Continúe con su intervención, señor Coscubiela, y no debate conmigo. Su política de horarios comerciales es un desastre y lo van a pagar. Y además lo hacen ustedes porque así de paso se cargan la autonomía de las comunidades autónomas. Desgraciadamente alguien votó aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria, alguien que ahora se queja de esa realidad. Este decreto ley no es cualquier cosa. Afecta a una ley orgánica, 22 leyes ordinarias, 6 decretos leyes, 7 decretos legislativos, 10 decretos y muchas normas más. Lo que ustedes están poniendo en marcha es un verdadero estado de excepción social y democrático. Es por eso, señor ministro, que yo le adelanto hoy que nosotros no participaremos en nuestra votación después de haber utilizado nuestro turno para explicar nuestras razones. Respetamos, por supuesto, lo que hagan el resto de grupos, pero no pensamos legitimar esta situación de verdadera estado de excepción democrático. Están ustedes deteriorando muy rápidamente la joven y maltrecha democracia de este país. Están ustedes utilizando el miedo y la culpa para generar resignación. Deje usted de intimidar con que no puede pagar el sueldo de los funcionarios para que asuman acríticamente que les tienen que recortar la paga extra. No se van a intimidar y lo han demostrado. Pretenden convertir los derechos en privilegios. Utilizan el agravio comparativo para confrontar unos trabajadores con otros, unos ciudadanos con otros. Criminalizan a los trabajadores con derechos, desempleados públicos. Y encima aprovechan a la acorazada brunete de la comunicación, ABC, para intentar romper el espinazo al sindicalismo, pero no han podido. Han intentado degradar la imagen de las organizaciones y los movimientos sociales como 15M y no lo han conseguido, a pesar de que ayer aún detenían a gente por participar en la huelga del 29 de marzo. Pero sobre todo no han conseguido que la ciudadanía se resigne por muchas vallas que ustedes levanten. Ustedes tienen la obligación moral, han roto el contrato moral que suscribieron con los ciudadanos en las elecciones pasadas. Las elecciones son un contrato entre quien vota y quien es elegido. Y cuando ese contrato moral se rompe, la ciudadanía tiene derecho a volver a hablar. Y ustedes tienen que dar la voz de nuevo a la ciudadanía. Por eso nosotros hemos presentado una propuesta de convocatoria del referéndum. Señor Montoro, si ustedes no convocan el referéndum, lo va a convocar la ciudadanía, que no está dispuesta a que le arrebaten la democracia y unos derechos sociales que tanto nos ha costado a algunos
conseguir. Y cuando los ciudadanos hablen, cuando los ciudadanos hablen, van a hablar muy claro y muy posiblemente van a hablar para echarlos, para que dejen de ustedes de destruir este país que no se lo merece. Muchas gracias.